Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en nuestro ciclo de conferencias para afiliados de Vox, en el que hoy vamos a hablar de una cuestión muy candente y muy importante, que ahora os voy a explicar, con Jorge Soler Climent, una persona que prácticamente no necesita presentación, pero os voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria profesional. Él es economista, MBA por el IES, profesor en el título de experto en liderazgo y compromiso cívico del CEU-Cefas y en el programa de liderazgo y gobierno del ISEP, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. Ha sido fundador y presidente del European Dignity Watch y patrono fundador del Center for European Renewal. Ha escrito La historia de los Estados Unidos como jamás te la habían contado y Cancelados, manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Porque Jorge, que nos lo va a explicar muy bien en unos minutos, afirma sin ningún atisbo de duda que la cultura de la cancelación es una táctica revolucionaria que quiere destruir nuestra sociedad, nuestra civilización occidental, y para ello actúa con mecanismos represores y también busca la propia autocensura de las personas. Para Jorge, la cultura de la cancelación es un mecanismo de silenciamiento y muerte civil de todos los que no se pliegan directamente a las directrices de lo políticamente correcto. Y lo que pretende esta cultura de la cancelación es transformar la realidad en una ficción de la que nadie ose discrepar. Y esa finalidad lo justifica todo. Justifica el boicot, el bullying grupal, la intolerancia, la humillación de las personas, el fomento del odio, no dejar opinar a nadie que opine distinto. Está destruyendo el humor, el sentido del humor, el que la gente diga lo que piensa con libertad, y destruye reputaciones y vidas, porque es un movimiento absolutamente totalitario y dictatorial. Por eso, combatir la cultura de la cancelación es la gran batalla de nuestro tiempo, porque nos estamos jugando la libertad de pensamiento y el derecho a vivir de acuerdo con nuestras convicciones personales, porque nos quieren imponer una sola verdad moral cegadora. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy con Jorge Soler. Su conferencia se llama Libertad de expresión y cultura de la cancelación. Y darte las gracias, Jorge, por estar esta tarde con nosotros, con toda la gran familia de Vox, que estamos deseando escucharte. Muy bien. Y que nos expliques los peligros que nos acechan con Perfecto. Con ese desafío de la cultura de la cancelación. Lo intentaremos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Ana. Bueno, pues buenas tardes y pues eso, agradecerle a Ana la invitación, agradecer aquí a Vox también la invitación y esperar pues que os pueda explicar algunas cuestiones que os arrojen un poquito de luz sobre este tema y que después pues haya algo de tiempo para charlar. Todo el tema este de la cultura de la cancelación, una palabra, digamos, bastante fea, que viene de la traducción del inglés de cancel culture, cultura de la cancelación, censura, eliminación del disidente, va sobre, también libertad de expresión, sobre qué se puede decir y qué no en una sociedad, qué es lo que está socialmente aceptado. Y esto ya vemos, vamos, yo diría que cada día hay una situación en la cual vemos como alguien ha dicho algo y se le echa toda la jauría encima, lo machacan, lo intentan que lo echen del trabajo, lo que sea, ¿no? Como vemos que esto es constante. Esto es constante y lo vemos a diario y es cada vez más, como decía Ana, una de las grandes batallas que hay que dar. Yo, digamos, recientemente pues hemos asistido, por ejemplo,
todo lo que se montó en torno al incidente de los gritos, digamos, obscenos en el Colegio Mayor, en el Auja, y cómo eso significaba que, vamos, se movilizaba todo el mundo, ¿no? El defensor del pueblo, el fiscal general del Estado, la embajadora alemana, parecía que se acababa el mundo cuando al lado pues estaban, yo soy de Barcelona, pues vivimos cada 2 por 3 como los jóvenes pues, de distintos grupos, en este caso de un grupo que se llama Sacabat en la universidad, son agredidos, se les impide, ¿por qué? Pues porque no son separatistas y les agreden. Y ahí no pasa nada, ahí hay silencio. Ahí veíamos ya cómo estos mecanismos actúan sobre unos y no sobre otros. Ya vemos esa doble vara de medir, eso que se ha dicho tantas veces, de que muchas veces no es el qué, sino que es el quién. Según quien lo diga, se puede decir, según quien no, que si lo dicen los nuestros, lo hacen, lo pueden decir, y si no, cae todo el peso de la cancelación sobre quien no es de los nuestros, ¿no? En este caso, además, pues había esta situación que incluso fue divertido de cómo enseguida las chicas del otro colegio mayor a las que iban dirigidos estos gritos soeces, pues dijeron que ellas no se sentían ofendidas y entonces, claro, se lanzaron contra estas chicas, ¿no? Que si eran las malas eran ellas, porque como dice esta viñeta que he puesto aquí de Juan Pablo Compairet, dice, esta es una chica que dice, a mí no me interesa mucho luchar contra el patriarcado, no me importa, vas a hacerlo porque yo lo diga. O sea, claro, se encontraban con que al final quien decide si estás ofendido o no ya no eres tú. Aunque tú no estés ofendido, si ellos deciden que tienes que estar ofendido, tienes que estarlo. Y si no estás suficientemente ofendido, entonces estás en el lado de los malos. Ocurre también, estamos viéndolo constantemente, cómo cada vez hay más palabras tabú que no se pueden decir, que se evitan, ¿no? E incluso debates que se evitan. Esto es una noticia reciente en Estados Unidos, en Harvard. Ya sabéis que las universidades estadounidenses son como la zona cero de este movimiento de cancelación. Es decir, ya directamente, oye, vienen aquí un profesor de Derecho, un jurista, para hablar sobre aspectos jurídicos de la última sentencia del Tribunal Supremo norteamericano que niega que exista un derecho al aborto en la Constitución norteamericana, y sencillamente se niegan. Ya no hay discusión, no hay debate, no hay argumentación. Te cancelan. Esta gente no queremos ni hablar con ellos, ¿no? De esta manera se va reduciendo cada vez más y más el ámbito, ya no solo de lo que se puede decir, de lo que se puede debatir, y lo hemos visto no solamente en Estados Unidos, ¿no? Sino que esto nos ha llegado ya de pleno a España. Aquí hay 2 profesores universitarios de la Universidad de Oviedo, José Rasti y Marino Pérez, publicaron Nadie nace en un cuerpo equivocado, donde arremeten contra la ideología trans. Es un libro, ellos 2 son, digamos, de proveniencia marxista, es un libro que yo creo que tiene grandes aciertos, creo también que tiene elementos que yo no estoy nada de acuerdo. De hecho, pues me gustaría incluso debatir con ellos. Pero lo que sí que está muy claro, y en eso los defiendo vamos, hasta la muerte, es que tienen derecho a poder escribir este libro y a explicar muy razonablemente sus argumentos, que uno después puede estar de acuerdo o discrepar. Yo creo que tienen grandes aciertos y algún detalle que ya te digo que yo no estoy de acuerdo, pero da igual. Esto es, por ejemplo, la presentación que quisieron hacer en la Casa del Libro en Barcelona, donde hicieron pues, un escrache y al final pues unos pocos amenazaron, dijeron que iban a pegarle fuego a la Casa del Libro, y ante esta amenaza, por otro lado poco creíble, la policía desalojó a todos los asistentes y no se pudo hacer esa presentación, ¿no? O sea que esto ya lo estamos viviendo claramente. Este es un ejemplo de cómo se está viviendo en esta reducción de lo que se puede decir. Claro, todo esto no surge de la nada, no es una evolución natural, no, todo esto es
una situación que está totalmente planificada, analizada, pensada y desarrollada y puesta en práctica, ¿no? Primero, por una cosa, que hay un libro clásico de un conservador norteamericano, un libro interesante, pero que en mi opinión quizás lo mejor que tiene es su título. Las ideas tienen consecuencias. Y sí que tienen consecuencias. Lo que al principio eran unos chalados que estaban en unas universidades oscuras dándole vueltas a una serie de cosas, eso al final se traduce en situaciones en la vida real, ¿no? ¿Y por qué? Yo diría básicamente por dos cosas, ¿no? Son como las dos grandes palancas que han tenido para imponerse, ¿no? Lo que llaman el capitalismo woke, que son grandes corporaciones, grandes empresas que se han apuntado a esto, bueno, por sus motivos, les parece que, bueno, que es una manera también, bueno, pues de conseguir ventajas de todo tipo, ¿no? Desde ventajas desde el Estado, presentarse una reputación, que los medios de comunicación hablen bien, y se han apuntado y están presionando mucho en esta línea. Y por otro lado, los medios de comunicación y sobre todo el mundo de las redes sociales, donde esto pues se está imponiendo con mucha fuerza, ¿no? Decía que es una estrategia muy bien estudiada y muy pensada y que tiene, yo en mi libro hablaba de esto, que en el fondo la cultura de la cancelación es un desarrollo de lo que se empezó a llamar ya en los años 90 del siglo pasado la corrección política, y ese árbol de la corrección política, de la cultura de la cancelación, de la limitación de nuestra libertad para expresar nuestras ideas, tiene distintas raíces. No las voy a ahora abordar todas, pero tiene distintas raíces, y una muy clara es lo que llaman la teoría crítica, que proviene, bueno, de lo que es la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt son una serie de pensadores marxistas de origen alemán que después se trasladan a Estados Unidos, que crean este concepto de teoría crítica tomándolo de Marx. Marx decía que todo debía de ser criticado despiadadamente, y que ellos se dan cuenta de una cosa muy, muy importante, y es que el marxismo, que se basaba en intentar aprovechar la lucha de clases entre obreros y capitalistas, opresores y oprimidos, dicen, bueno, esto se nos agota. Ya muchos obreros, digamos, viven mejor, además no nos hacen mucho caso, no acabamos, porque los obreros muchas veces pues ponen por delante de sus intereses de clase otros intereses, por ejemplo, su identidad nacional, y ellos, digamos, ven que por ese camino van mal. Y deciden tomar ese esquema marxista de lucha de clases, oprimidos y opresores, y en vez de ponerlo el foco en las relaciones económicas y de propiedad, la escuela de Frankfurt, con la teoría crítica, intenta centrarse en las relaciones de poder que hay basado en otras categorías, el sexo, la raza. Claro, hay algo que dice Mike González, que es un norteamericano que ha estudiado estos temas, que dice, tú incluso, tu opresión, tu situación económica puede cambiar, puede mejorar. Y a lo mejor tú estabas mal, pero bueno, pues trabajas, consigues un buen trabajo, lo que sea, y a base de esfuerzo pues puedes conseguir mejorar tu situación. Pero claro, tu raza y tu sexo, digamos, son algo que tú no puedes variar. Y si consiguen convencerte de que estás oprimido, estos marxistas dicen, a partir de aquí tendremos la palanca para acceder al poder y mantenernos en él, ¿no? Esa teoría crítica, que en el fondo, esta viñeta también de Compayret dice, ante la imposibilidad de solucionar los problemas reales de la gente, hemos decidido crear problemas ficticios. Y en el fondo va de esto. En situaciones en las cuales no había problemas, hay que inventarse problemas, hay que problematizarlo todo, porque de esta manera conseguiremos palancas para transformar la sociedad, que es de lo que se trata. Al final,
lo que les interesa no es conocer la sociedad y ver cómo se puede mejorar para el bien de todos. Lo que les interesa es transformar la sociedad en un sentido revolucionario tal y como ellos han pensado que debería de ser. No les interesa lo que la gente quiera que la sociedad sea, cómo quieren que sean sus vidas. Lo que les interesa es que la gente, que todo se transforme según lo que ellos, en sus despachos, de ahí de la Escuela de Frankfurt, de las grandes universidades en algunas norteamericanas, ellos han ideado, ¿no? Y por eso la teoría crítica no busca conocer mejor, no busca, sino lo que busca es el activismo, lo que busca es la movilización, lo que busca es subvertir, desmantelar, rehacer la sociedad, ¿no? Perdón. El activismo, bueno, pues esto es Alicia Rubio, un escrache que sufrió, ¿no? Se trata de esto, no quieren dialogar, no hay voluntad, o sea, no nos engañemos, aquí no hay voluntad de argumentación, de diálogo, lo que hay es voluntad de imponer, ¿no? De imponer. Entonces es curioso y parece raro, ¿no? Que esta gente que se llena la boca de la palabra tolerancia acaben siendo los más intolerantes, ¿no? Bueno, aquí hay cómo se pasa de esa tolerancia tan bonita con pues unos arbolitos y unos pajaritos y unos niños jugando a ese no toleramos la intolerancia, concentración ciudadana, escraches, violencia, digamos, impedir que la gente pueda expresarse. Bueno, digamos, se pasa, digamos, creo que aquí es importante ver a uno de los de la Escuela de Frankfurt, que es Marcuse, que es el primero, el que habla de tolerancia represiva. Ya en el año 65 Marcuse defendía este concepto y él decía que para conseguir la tolerancia hay que ser intolerante hacia las políticas, actitudes y opiniones imperantes. Es brutal lo que escribe porque es muy claro, no lo disimula. Dice, como ya la sociedad es muy opresiva, hay que invertir la tendencia. Y dice, para esto no confía para nada en la gente que pueda decidir qué es lo que quiere hacer con sus vidas y qué quiere hacer con la sociedad. Y dice, lo dice textualmente, leo textualmente de Marcuse, tendrán que recibir información sesgada en la dirección opuesta a través de medios no democráticos, ya que las masas engañadas no pueden entender su propia opresión. Entonces, todo el que no está de acuerdo conmigo es masa engañada que no entiende su propia opresión, pero ya estoy yo que les voy a decir y les voy a convencer. ¿Y cómo? Con medios no democráticos y con información sesgada. Les voy a engañar. Vale, esto está, digamos, constantemente. Cualquier ley, no os creáis nada. Digamos, ya desde aquellas cifras de abortos que eran todos falsos para justificar las primeras leyes del aborto, a cualquier... Por ejemplo, hablan ahora de que a una chica que no se sienta a gusto con su género, si tú le niegas las hormonas, o tratamientos hormonales, tal, lo estás empujando hacia el suicidio. Es mentira. Es totalmente mentira. Estaba leyendo un informe, un estudio muy preciso hecho en Estados Unidos que demuestran que es mentira y que más bien es al contrario, que a quienes les empujan por este camino acaban con unas tasas de suicidio elevadísimas. Bien. Pero les da igual, porque de lo que se trata es de cambiar mentalidades, de engañarte. O sea, en ese sentido no se esconden. Y de esta manera pues se crea esta nueva tolerancia que es muy tolerante, menos con quien nos lleve la contraria. Es tolerante solamente con quien piensa como nosotros y nuestra idea de la diversidad. Siguiente paso importante, Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, con esta idea de la hegemonía cultural que tiene para controlar la sociedad, que es muy interesante porque se trata de, por una serie de mecanismos, conseguir que la gente piense de una determinada manera y que incluso ya no sea muy necesario la coerción, porque de lo que se trata es de que la gente
llegue a pensar, y si no está convencida, al menos por terror a lo que hemos visto, a que te cancelen, nos lleguemos a autocensurar. ¿Cuántas veces? Mira, no vamos a meternos en esto, me voy a callar, voy a decir, voy a desdoblar el género para que no me digan, y de esta manera ya estoy tranquilo, ¿no? Entonces Gramsci aspiraba a esto, a cambiar las mentalidades, a que cosas, cuestiones que nos parecen, digamos, hoy en día normales, pasen a ser implanteables. Implanteables. Incluso Gramsci creo que es interesante porque lo que plantea es que hay que prohibir ciertas preguntas. De la misma manera que a nadie se le puede ocurrir plantear la cuestión sobre si es saludable asesinar a tus padres y comértelos, porque es algo que nos causa horror, él dice, llegará un momento en que se cambiará, se transformará esta visión de lo socialmente aceptado y será inconcebible pues plantear ciertas cosas que ahora nos parecen lo más normal del mundo. Por ejemplo, digamos, el plantear que son los padres los que tienen que elegir la educación de sus hijos, eso nos parecerá horroroso, aberrante, lo mismo que hoy en día comerse a tus padres, porque todo el mundo entenderá que no, que es el Estado quien debe decidirlo, ¿no? Como decía la ministra Celaá, ahora embajadora en el Vaticano, si no me equivoco. Con lo cual hay ciertas preguntas que se apartan, se prohíben, no se pueden plantear. Y si las quieres plantear, pues te encuentras que te escrachean en la universidad, donde sea. Decía un filósofo italiano, Augusto del Noce, que estamos ante un nuevo conformismo, que lo que se prohíbe son ciertas preguntas, ¿no? Aquí también creo que lo refleja muy bien esta viñeta, donde dice, puedes preguntar lo que quieras de la lista de lo que puedes hacer, ¿no? No coartamos tu pensamiento, solo queremos que llegues a las conclusiones que ya habíamos establecido, ¿no? Pues de eso va, ¿no? De eso va. Otro de los elementos, entonces, una de las personas que ya vio por dónde iban los tiros muy pronto fue George Orwell. Probablemente sabéis que muy influido por la experiencia, él se vino aquí a luchar, a matar fascistas en la Guerra Civil Española, él era de izquierdas, y al final los suyos estuvieron a punto de matarlo, salió vivo de milagro y quedó resabiado ya, digamos, escaldado de lo que eran las izquierdas y el comunismo y el socialismo para el resto de sus días, ¿no? Y Orwell se dio cuenta de cómo lo que publicaban durante la Guerra Civil Española los periódicos que leía de izquierdas eran republicanos, como era mentira todo, ¿no? Y se dio cuenta de cómo estaban corrompiendo el lenguaje, de ahí pues esta insistencia en la importancia de cuidar el lenguaje y de esta neolengua. De hecho, él habla de que muchas veces no es tanto inventar nuevas palabras, que también como prohibir algunas, ¿eh? Esto lo vemos cuando hoy en día, bueno, incluso, yo qué sé, empezamos a casi ya, bueno, padres ya son progenitores A y B, y bueno, ahora mismo ya la palabra mujer en muchos ámbitos ya está mal vista, ¿no? La sustituyen por palabras muy raras, porque se trata de prohibir palabras pensando en que si no existen esos conceptos, claro, nosotros para pensar, lo que pensamos está condicionado por el lenguaje que usamos. Si no tenemos esas palabras, habrán ideas que no podremos ni siquiera concebir. Del mismo modo que, yo qué sé, los esquimales tienen 20 palabras para hablar de los matices del blanco y pueden hablar de eso y pueden concebir distintas ideas en torno a los distintos blancos, y yo no puedo, porque para mí blanco hay uno, blanco y se acabó. Y bueno, pues si ellos consiguen erradicar palabras como mujer, como padre, como madre, piensan que acabaremos dejando de pensar con esas categorías, ¿no? Y de esta manera se impedirá que tengamos pensamientos que ellos definen como reaccionarios. Aquí otro
otro escarmentado por la revolución, que fue Víctor Serge, un trotskista, decía esto también en sus memorias. Decía, se dio cuenta cómo ellos en ningún caso, decía, se trata de convencer. Se trata en definitiva de hacer imposible la discusión. Por eso al final, y de lo que se trata y la batalla en la que estamos, es aquello de, esto lo decía Orwell, ¿no?, de que al final la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, decía Orwell, todo lo demás vendrá contado, ¿no? Pero claro, hoy en día que 2 y 2 son 4, o por ejemplo decir que las únicas que menstruan son las mujeres, que los hombres no menstruamos, esto, bueno, hay gente que no lo acepta y que nos increpan, ¿no? En el fondo, bueno, aquí no era 2 y 2 son 4, aquí era 1 y 1 son 2, que parece más fácil, ¿no? Esto es un chiste de Chumi Chúmez, pero ya lo vio venir también, ¿no? Decir que 1 más 1 eran 2, pues te convierte en eso, en un cochino reaccionario conservador, que es también la intuición que tuvo Chesterton. Chesterton dijo esto, la cita completa es de que pronto estaremos en un mundo en que un hombre podrá ser abucheado por decir que 2 y 2 son 4, en que se alzarán furiosos gritos contra cualquiera que diga que las vacas tienen cuernos, en que se perseguirá la herejía de afirmar que un triángulo es una figura de 3 lados, y en el que se colgará a un hombre por enloquecer a la turba con la noticia de que la hierba es verde. Bueno, pues ya estamos aquí. Decir que las vacas tienen cuernos o que la hierba es verde, pues te pueden costar el puesto de trabajo, la cancelación y que te conviertas en la muerte social, ¿no? La marginación absoluta, ¿no? Estamos aquí en este ataque de esta cultura de la cancelación, de esto políticamente correcto, de estos ofendidos. Aquí dice estoy ofendido, estoy indignado, todo es fascismo, todo lo que no sea lo que yo digo es fascismo. Me interesa ver, aquí es interesante también señalar, porque algunos piensan, bueno, en realidad esto se trata de que la gente no ofenda a los demás, de que no usemos expresiones desagradables que puedan hacer la vida desagradable a los otros. No es esto. Yo soy el primero, digamos, bueno, pues creo que he podido a lo largo de mi vida pues discutir con mucha gente que no opinaba y opinaba lo contrario de lo mío, con respeto, y hemos podido discutir. Esto es lo normal, ¿no? Con respeto el uno al otro y sin ofender a nadie, ¿no? Pero es que ahora no se trata de eso, porque fijaos, incluso lo que se trata es de desvirtuar el lenguaje, lo que decíamos antes, de transformar el lenguaje para que condicionar la manera que tenemos de pensar. No son eufemismos. El eufemismo intenta, digamos, maquillar la realidad. Os pongo el caso del aborto. El eufemismo fue la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí básicamente voluntaria muchas veces no lo es porque hay unas presiones tremendas, y en cualquier caso interrupción no lo es porque lo que se interrumpe es algo que después se puede reanudar. Todo lo que se interrumpe se puede reanudar. Y en cambio el aborto ya no se puede reanudar. Pero fijaos que aquí, aunque es tramposo el término, todavía había, digamos, un pequeño hilo que unía ese término con la realidad. Claro, cuando eso ya lo transformas en salud reproductiva, claro, no tiene nada que ver. Salud reproductiva, digamos, el aborto, que precisamente va de no reproducirse. Entonces, ya es una palabra que lo que quiere es transformar, ya no siquiera enmascarar, sino subvertir, ya no es camuflar, es subvertirlo todo. Entonces, de eso va lo políticamente correcto, ¿no? Por eso en este mundo de la cancelación, de lo políticamente correcto, de la restricción de la libertad de expresión, pues la biología, como dice cuidado, tiene un libro, la biología es un arma poderosísima, la realidad es un arma poderosísima, porque al final de lo que trata es de reconfigurar la realidad, y aquí pues se hace que no. Claro, pensaba estos días, ayer, oyendo a Felipe González, ¿no?, que decía que es la verdad, que es la realidad, lo que conseguimos que la gente crea, es esto.
lo personal es político, ¿no? Ya habéis visto cómo se habla de que todo es político, lo que digas, la canción que cantes, la ropa que lleves, las expresiones que uses, todo es político menos lo político. Porque por ejemplo, discutir sobre, yo qué sé, pues sobre cómo hay que tratar los flujos de inmigración, eso es tabú, eso no se puede hablar. Discutir sobre cómo hay que tratar, yo qué sé, pues la ocupación, eso es tabú, porque a la mínima eres un fascista, ¿no? Entonces, esto, que es uno de los lemas de esta feminista, Carol Hanisch, pues se nos ha impuesto. ¿Cómo actúa esto? Bueno, actúa después, ya lo hemos visto y lo vemos a diario, pero la manera en que toda esta cultura de la cancelación va actuando, bueno, pues nombraré muy rápido porque seguro que les sonará. Son técnicas al final de manipulación. La saturación, cuando te repiten 1001 vez un mensaje tautológico. El amor es amor. Bueno, sí, vale, ¿y qué? Pero te lo repiten una y otra vez y después, digamos, lo asocian a otras cosas. Uno cuando al final queda saturado de algo, decir, bueno, pues debe ser verdad, ¿no? Si todo el mundo lo dice. La supresión, la cancelación, cuando lo que llamaban de plataformear, una palabra también muy fea en español, pero ¿qué es eso? Es que te cancelan tus cuentas en Twitter, ¿no? Constantemente. Twitter, redes sociales, Instagram, lo que sea. Te silencian. ¿Para qué? Muchas veces además incluso en casos sonados para que tú te autocensures, ¿no? La demonización, ¿no? Como te cuelgan la etiqueta, el San Benito, entonces ya estás ideologizado, eres tal. Y además, todo el que, claro, si mis ideas son las únicas que van a hacer el mundo bueno y que van a abrirnos las puertas del futuro, de una humanidad radiante, si tú no es que ya te opongas, sino expresas dudas, dices, hombre, esto no acaba de cuadrar, claro, estás poniendo palos en la rueda a algo que es el futuro maravilloso, ¿no? Y claro, te conviertes en alguien que vamos, que estás cometiendo un delito de odio, porque estás frenando el futuro paradisíaco que vamos a abrir nosotros con una sociedad diversa, antidiscriminatoria, no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, aquí también hay una viñeta sobre el tema este, ¿no? De la demonización. Si no pienso como ustedes, soy facha. Pues sí, solamente ya hacer esta pregunta ya lo eres, ¿no? Al final solamente hay dos posiciones, ¿no? La suya y los demás que son fascistas, nazis, lo que sea, ¿no? Bien. Deformación de lo que nos dicen, etiquetas y patologización. Patologización, claro, o somos delito de odio o estamos locos. Entonces son todas las fobias. Cualquier cosa que no me gusta es fobias. Aquí hablan, pues yo qué sé, homofobia, islamofobia, lesbofobia, transfobia, islamofobia, sinofobia, lesbofobia, hay miles de cosas aquí. Se pueden añadir los prefijos que queráis, ¿no? Todos estamos enfermos y somos, la fobia sabéis que es una patología. Detrás de todo esto, al final también hay algo que, fijaos, ya vio con mucho acierto Lewis Carroll hace ya un par de siglos, cuando escribió Alicia en el País de las Maravillas y Alicia tras el espejo. Hay un momento brutal en el cual hay una conversación que reproduzco aquí. Alicia está hablando con esta especie de huevo gigante, Humpty Dumpty, y claro, Alicia le plantea, oye, es que porque él va cambiando el significado de las palabras, ¿no? Ya sabéis que es una obra literaria un poco así surrealista o proto-surrealista, y va cambiando el significado de las palabras, y al final Alicia le dice, oye,
La cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y la respuesta es brutal. Es una respuesta propia de Felipe González ayer, ¿no? O anteayer, sí, ayer. Dice Humpty Dumpty. La cuestión es saber quién es el que manda, eso es todo. Como yo soy capaz de cambiar el sentido de las palabras, soy el que mando, y de esta manera, además, cambiando el sentido de las palabras, me mantengo en el poder. Bueno, ante esto, nos encontramos a veces muchos solos, o nos encontramos que parece que sea muy fuerte quienes están imponiendo esta cultura. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Nos amenazan, nos dicen de todo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo querría hacer, acabaré con esto, 5 minutos, unas breves reflexiones. Teoría de las ventanas rotas. Sabéis que la teoría de las ventanas rotas lo que dice es que si esto pasó en Nueva York, se dieron cuenta de que cuando en un barrio se rompía una ventana y nadie la arreglaba, era más fácil que se rompiese otra, que se hiciesen grafitis, que al final esa zona se convirtiese en una zona donde había más delincuencia y drogadicción. En cambio, cuando una ventana se rompía rápidamente, se reponía, impedías que se degenerase el barrio y que se creasen focos de delincuencia y de drogadicción. Yo creo que esto se puede hacer un símil en el ámbito de la cultura de la cancelación y del lenguaje, ¿no? Si empezamos aceptando algunos de sus términos, al final acabaremos aceptando muchos otros y acabaremos tragando muchas cosas. Con lo cual, no traguemos nada. Cuando nos quieran romper la ventana y colar una palabra que se han inventado, no las aceptemos. Nos negamos a eso. En ese sentido, ni una concesión, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta. Este es un chiste que salía, le iban en el Spectator inglés, le iban a quemar y el que le va a quemar le dice: entre nosotros, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te quemo. Pero sí que esto es algo que está estudiado. Y hay unos estudios de cómo sucedían en la Europa preindustrial, un holandés que estudió esto, y se dio cuenta de que cuando alguien era condenado a muerte, muchas veces de manera injusta, cuando en vez de aceptarlo, se rebelaba y no aceptaba su papel de víctima, muchas veces eso generaba incluso revueltas, porque la gente se daba cuenta de que sí. O sea, no juguemos no aceptemos la condena. Revolvámonos, digamos, no tengo que pedir disculpas, porque no he hecho nada malo diciendo lo que todo el mundo dice y lo que es normal y lo que decían mis abuelos, mis padres. Entonces, porque de esa manera, aunque nos parezca que estamos solos, se generará también, ahora lo comentaré, gente que se unirá a lo nuestro, ¿no? Esto yo ya lo escribí y mucha gente lo ha dicho, y el otro día pues escribía Miguel Ángel Quintana Paz, creo que fue esta semana, escribía esto: no pidas nunca perdón, porque ellos no quieren perdonarte, lo que quieren es que te humilles para seguir machacándote. Entonces no tiene sentido, porque primero no hay nada por lo que pedir perdón, pero en cualquier caso, porque además tampoco te van a perdonar, ¿no? Esto era un tema de las centros de reeducación, ¿no? De reeducación, donde lo que se trata es de que pidas perdón, de que digas que perdona, que soy la masculinidad, soy un hombre tóxico. Entonces, no lo hagas, porque te van a destrozar y al final no te van a perdonar. Movilízate. PayPal está sufriendo ahora, sobre todo en el ámbito anglosajón, pues una crisis fuerte, con caídas en bolsa muy fuertes, porque PayPal empezó a tomar medidas en este sentido de la cultura de la cancelación, y muchos han dicho que no. Por ejemplo, empezó a bloquear temas de los que se oponían en Hong Kong a los dictados de la China comunista, y aquí, por ejemplo, mucha gente empezó, esto es de la semana pasada, ¿no?, a cerrar sus cuentas en el Reino Unido, porque ahora lo ha tenido que retirar, pero ahí quedó. Empezó a decir PayPal que pondría multas de $2.500
a quien hiciese afirmaciones pues, que ellos considerasen que no eran las convenientes, ¿no? Entonces, hay que también que movilizarse, hay también que actuar, ¿eh? Hay que también actuar. Y sobre todo lo que decía Solzhenitsyn, y recoge también en este libro Vivir sin mentiras, Rod Dreher, que es no mentir, no decir mentiras. Y si sabemos que aquella persona es una mujer, no le vamos a mentir y le vamos a tratar como si no lo fuese. O al revés, si fuese un hombre. Con todo el respeto. Y si sabemos, no vamos a entrar en ese juego, ¿no? Solzhenitsyn decía que la revolución se mantiene con la mentira. Yo diría que la revolución woke, la cultura de la cancelación, se mantiene con la mentira, ¿no? Y exigen que quienes lo imponen y los promueven, exigen que nos incorporemos a su mundo de falsedades. Solo temen una cosa, que no lo hagamos. Entonces hay que rechazar y no mentir, porque eso yo creo que si nos negamos a mentir, eso, digamos, es la arena que se mete en el engranaje y acaba destruyendo ese engranaje, ¿no? Hay un experimento, si lo queréis mirar, se puede mirar en YouTube, se llama el experimento de Asch, ASCH, y consiste en que están todos compinchados y te dicen cuál es, en este caso, el palo que es de la misma longitud que X. La respuesta correcta es B, pero están todos compinchados menos uno. Los que están, claro, todos compinchados dicen C, 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 y el último dice, oye, yo veo que es B, pero si todo el mundo dice que es C, pues yo diré que es C, porque si no, a lo mejor es que estoy loco, debo de ver mal. Lo interesante del experimento de Asch es que cuando se introduce la variable de que son dos los que no están compinchados y uno de los primeros es suficientemente valiente para decir B, el otro ya dice, ah, sí, es B, y los otros están locos. El hecho de que haya un valiente que se atreva a decir la verdad hace que muchos que por no quedar mal callarían, pues como lo ha dicho ese valiente, le sigan. Entonces, bueno, pues aquí sois muchos afiliados que tenéis que ser valientes para decir la verdad y no esconderla, ¿no? Y acabo con dos reflexiones sobre las aliados y el humor. Han llegado, por ejemplo, en el tema del transexualismo, a unas locuras tan grandes que gente que antes nunca pudiésemos pensar que podían ser aliados nuestros, son aliados nuestros en ciertos temas. Kathleen Stock es una feminista, pero dice, oye, aquí lo dice, la realidad está ahí, no la podemos negar. Incluso gente de estas se empieza a replantear a partir de esto muchas cosas. Yo aquí veía incluso a feministas españolas que nunca hubiésemos pensado que podrían llegar a esto y que están y que con el tema de la ley trans se están oponiendo. Pues oye, bienvenido sea y ojalá esto les abra los ojos y les haga replantearse muchos de sus planteamientos. Y yo creo que hay que estar abiertos a alianzas que a lo mejor y gente que puede estar abiertos a estar de acuerdo con nosotros y a escucharnos, que a lo mejor hace unos años eso hubiese sido impensable. Y por último, creo que también un arma importante es reírnos de todo esto. Es reírnos. Andrew Doyle es un humorista inglés que se inventó un perfil Titania McGrath diciendo, digamos, unas barbaridades, pero llevando hasta sus últimas consecuencias algunos de estos postulados. Por ejemplo, aquí decía, padres blancos, si realmente queréis demostrar que no sois racistas, tenéis que enviar a vuestras hijas adolescentes a unas vacaciones, unas excursiones sin acompañamiento en las regiones tribales del norte de Pakistán. Lo bueno es que mucha gente pensaba, claro, sí, que lo hagan, se lo llegaron a creer. Bueno, aquí hablaba de la buena homofobia y la mala homofobia, ¿no? La mala es cuando un cristiano rechaza hacer un pastel con un eslogan gay. La buena es cuando pues hablaba de se le da la razón a los musulmanes, etcétera. Bueno,
Andrew Doyle es un ejemplo de cómo riéndose puedes demostrar el absurdo de la cultura de la cancelación. Dilbert, un humorista, pues también, ¿no? Lo está haciendo ahora. Ahora, el pasado 20 de septiembre, 77 periódicos en Estados Unidos dejaron de publicar sus viñetas porque se está metiendo aquí. Bueno, le da igual porque yo creo que tiene la vida solucionada, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues decía el primero, os dejo esas dos viñetas, ¿no? He calculado el impacto global del cumplimiento de todos los objetivos de la empresa para el medio ambiente y esto hará que un país pues muera. Y dice, oye, ¿podemos culpar al cambio climático? Y el otro le contesta, bueno, estaba pensando en las vacunas o en la COVID prolongada, ¿no? Claro, reírte de este chiste, digamos, pone en evidencia muchos de los mecanismos de cómo toman decisiones y después se cubren con otros temas para justificarlo. Bueno, y el otro es uno sobre la identificación de cada uno para los planes de diversidad de las empresas, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo yo creo que hay que también usar el humor, reírse, y que eso es un mecanismo para demostrar también el absurdo al que han llegado y que van desnudos y que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Ellos, evidentemente, como no quieren discutir con nosotros, no quieren argumentar porque saben que sus posiciones son débiles, yo creo que la manera, si no quieren discutir, al menos ríete de ellos. Bueno, yo hasta aquí he llegado, podría hablar mucho más, pero creo que seguro que hay alguien que querrá preguntarme y yo encantado de comentar estos temas con todos vosotros. Venga, muchas gracias. Bien, tenemos múltiples preguntas. Hay varias que van en la misma dirección. Es una preocupación, digamos, por las posibles soluciones, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel Ruiz Álvarez desde Huelva nos pregunta, bueno, que cuál sería la solución ante todos estos problemas de la cultura de la cancelación. En la misma línea, Elena Guitart desde Cádiz pregunta que cuál es la mejor manera de combatirla. Y Elena Picanetti desde Mallorca habla de cuáles son las posturas posibles más constructivas para frenar este fenómeno y por qué se está propagando con fuerza en nuestro tiempo. Bueno, yo insisto, yo creo que hay que hacer todo. Algunos me dicen, oye, ¿sería más eficaz esto? ¿Sería más eficaz lo otro? Hay que apoyar a los periodistas, a los líderes de opinión que hablan claro, que se mojan. Sí, hay que apoyarles. A los medios de comunicación que no se venden a esto, hay que apoyarles. Hay que apoyar a los partidos, al partido que se moja en esto, hay que apoyarlo. Que un parlamentario, hay que apoyarlo. Es importante también que la gente sienta el calor, porque a veces yo he estado hablando con gente que ha sufrido procesos de estos y se ha quedado muy solo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que expresarlo. Hay que negarse en mi empresa, en mi familia, en mis reuniones familiares, con mis amigos. Hay que decir, oye, yo no juego a esto es absurdo, y si quieres te lo explico. Y si no, pues ahí queda yo qué sé, hay un tal Jorge Soler que queda un vídeo ahí y les colocáis el vídeo, ¿no? Y si no, que lean el libro, y si no, hay muchos. Yo creo que hay que dar el combate en todos lados, a nivel político, a nivel social, en los trabajos, en los colegios, en las universidades. Ahora, para eso, claro, hay que apoyarse mucho y hay que buscar quién te apoya y hay que quizás, ahí sí que, pues hay que, creo que tenemos siempre, en España tenemos una asignatura pendiente de crear desde la sociedad también asociaciones que frenen estas cosas y que apoyen a quien se atreva a dar la cara, ¿no? Cuando tienes detrás pues grupos potentes y organizados que te apoyan, es más fácil combatir que no cuando estás y miras para atrás y casi no tienes a nadie. Yo creo que, gracias a Dios, en España esto está cambiando y la situación política también está cambiando y ya no estamos tan solos. Y hay que ser valiente, por lo que decíamos, porque yo creo que cuando se es valiente uno ve que hay mucha gente que después le siguen. Y que hay gente que a lo mejor por un cierto complejo no se atrevía a decir cosas, cambia. Entonces yo creo que es una batalla que hay que dar por todos lados, por todos lados.
y evidentemente yo creo que lo bueno, lo decía antes, ¿no? Es que como que en muchos temas ya se están pasando tanto de frenada, porque es verdad que, la opinión pública muchas veces es moldeable y es manipulable, pero pero hasta cierto límite, ¿no? Hay puntos donde dices, bueno, esto explota, y al final la realidad se revela. Al final nosotros, digamos, tenemos la ventaja de que la realidad está con nosotros. Esto es lo mismo que los disidentes en los países comunistas, ¿no? Solzhenitsyn, pues no tenía nada, estaba incluso peor que nosotros, ¿no? Pero tenía la verdad y la realidad. Y eso al final el comunismo colapsó. Entonces, por ejemplo, todo lo que llaman la revolución trans va a colapsar. Está colapsando. ¿Por qué? Pues porque esto, que tiene 10 años, en países, por ejemplo, nórdicos, Suecia, anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, que van por delante, que hace ya 10 años, están empezando a tener cada vez más casos de lo que llaman las detransicionadas, ¿no? Gente, chicas, que les dijeron, tus problemas se acabarán si te hormonas y te mutilas. Ha pasado 10 años, se ha hormonado, se ha mutilado, daños irreversibles, problemas de salud gravísimos, y su vida sigue siendo un desastre. Me engañasteis. Y algunas de estas dicen, como me engañasteis y no me lo explicasteis bien, os voy a denunciar, os voy a llevar a los tribunales, y os voy a pedir una indemnización. Y en estos países donde, vamos, pleitean y tienen esta cultura del pleito y tal, claro, están empezando a frenar, porque se les está yendo de las manos, ¿no? Entonces, creo que hay que dar la batalla en todos los ámbitos, por aire, mar y tierra, y en cualquier hueco que podamos, y apoyar a quien es valiente y da la cara, pero también pensad que yo creo que la realidad al final se impone, y que en ese sentido juega a nuestro favor. Me parece había una pregunta que ¿por qué se está extendiendo tanto? Yo creo que es, un instrumento, un mecanismo de poder, de decir, vamos a crear todo esto, esta dinámica donde siempre se va más, lo que llaman a lo woke, y eso es una manera de estar como siempre en la cresta de la ola, en la vanguardia, y que nos va a permitir a las izquierdas y a los que acomplejados que también se suman a esto, nos permite que podamos mirar a quienes se oponen a esto desde una superioridad moral. Nos va a permitir ser los buenos de la película y decir, no, tú eres un fascista, descalificar, demonizar. Entonces, bueno, pues además esto, claro, esto va en constante movimiento, ¿no? Y quienes... bueno, en mi caso ya me da igual, porque a mí ya me han demonizado y me han llamado fascista desde hace ya tanto tiempo que ya me da igual. Yo ya voy a los sitios y digo, bueno, o sea, a mí que me llames reaccionario, fascista y todo lo que quieras, me da exactamente igual, ¿no? Ya empiezo así y de esta manera ya me quedo tranquilo, ya desactivo esa acusación, porque sí, pues sí, reaccionario, como cochino, fascista y mil cosas más, todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces, pero bueno, hay mucha gente que le da miedo esto y yo creo que, digamos, con esta constante dinámica de la cancelación, lo que hace es que mucha gente esté aterrorizada de que le puedan colocar ese San Benito y se pliegue a ti y se apunte a ti y tú siempre tengas tu pedestal de superioridad moral para ir descalificando y diciendo estos son tan malos que hay que, expulsarlos de la vida social, ¿no? Entonces yo creo que es un mecanismo, sobre todo se impone con tanta rapidez, porque se han dado cuenta de que es un mecanismo de poder muy poderoso, muy eficaz. Bueno, Aitor desde Vizcaya nos plantea una pregunta controvertida, que es que, bueno, básicamente en esta situación de falta de libertad,
en qué posición queda la democracia. Dice literalmente así: si la realidad es la que te presentan, pierdes tu libertad de crítica, por lo cual lo que entendemos por democracia, la libre decisión individual, dejaría de ser el sistema más adecuado de elección en este momento. O sea, yo lo que creo claramente es que, digamos, todos estos mecanismos, digamos, lo que impiden es el libre debate de ideas y de argumentos, que son la base de lo que se suponía o lo que nos habían vendido que era la democracia. Es una democracia donde no puedes, porque se suponía que, bueno, pues, oye, que no todos tenemos por qué pensar lo mismo, ¿no? Y que hay, bueno, y que se puede argumentar y que uno puede, con argumentos, explicando, convencer a unos y a otros, bueno, y que eso es la, y que el hecho de discrepar no te convierte en un ser malvado que comete delito de odio y que debe de ser condenado a la muerte social. Aquí, casi, lo comentaban también el otro día, no sé si era Miguel Ángel Quintana o Rebeca Argudo, que hablaban, es decir, una sociedad en la cual todo es o prohibido u obligatorio. No hay más. Entonces, claro, en esta sociedad en la cual la discrepancia te condena a ser un tipo malvado y a la muerte social, y en la cual cada vez más debates ya no se pueden discutir, porque ya desde estos grupos y desde el Estado han definido, incluso por ley, que, bueno, pues por ejemplo, que los hombres siempre pues somos un peligro, por ejemplo. Esto ya está decidido por ley. Los hombres somos un peligro y ya no se puede argumentar que, bueno, que no todos los hombres y que a lo mejor también hay algunas mujeres que también tienen su peligro. Y esto ya no se puede decir, porque, bueno, cuidado, eres un machista, no sé cuántos, tal, ya fuera. En una sociedad en la cual te impiden debatir, hay cada vez más debates que están prohibidos, porque ya hay una doctrina oficial de la cual no te puedes salir y donde ya se impide este libre debate, libre argumentación, libre de ideas, evidentemente lo que nos habían vendido como democracia, vamos, estamos ya, digamos, con un pie o pie y medio en un régimen que tiene claramente rasgos totalitarios. Yo no me escondo de decirlo y en el libro lo explico y explico por qué y por qué me parece que sí que se puede aplicar este término totalitario, que es un poco fuerte, pero creo que sí que se puede aplicar a muchas de estas dinámicas. Por último, Antonio Fuentes de Sevilla nos trae un testimonio bastante revelador. Plantea cómo podemos dar la batalla a aquellos que trabajamos en la empresa pública. En mi caso, en sanidad, es increíble ver cómo hay compañeros que defienden en público justo lo contrario que te dicen en privado. Los jefes hacen lo mismo porque están totalmente controlados. Nos señalan por pensar y hablar diferente y eso muchas veces tiene consecuencias laborales. ¿Qué le recomendarías? Sí, es así. Y lo que tú dices, lo que dices, perdón, Antonio, me parece que no, que era de Sí, Antonio Fuentes. Pues lo que dices, Antonio, es así. Y como tanta gente que te puede decir en privado una cosa, pero después sabe que para que le vaya bien en el trabajo, para prosperar, pues tiene que decir otra cosa y tiene que actuar así, ¿no? Entonces, bueno, yo mi recomendación, o sea, es duro. Yo creo que hay momentos... También yo he insistido mucho en esto de no mentir. Yo creo que no hay que mentir y que hay que ser valiente. También hay que ser inteligente y hábil. Eso significa, yo digo, el criterio es no mentir nunca, pero no hace falta hablar siempre. Hay momentos en los cuales, bueno, pues a lo mejor estratégicamente hay que ver y decir, mira, no me voy a meter en esta batalla porque me van a destrozar, ¿no? Entonces, yo creo que eso, bueno, pues hay que ir viendo en qué momento. Cada vez será más difícil, ¿eh? O sea, yo creo que cada vez será más difícil porque cada vez nos van a exigir que nos definamos, pero hay veces que vamos a poder, que vamos a
a poder navegar y esperar nuestro momento, nuestra oportunidad para entonces sí, cuando nos veamos más fuertes o que hay otros compañeros que nos van a apoyar, oye, pues poder decir cosas, ¿no? No obstante, yo creo que el futuro, cada vez vamos a tener más situaciones en las cuales vamos a tener que decir cosas y eso va a tener un coste. Y pues bueno, es duro, pero habrá que asumirlo, ¿no? Entonces yo ánimo, intenta ser prudente, ver en qué momento puedes hablar y en última instancia, pues sí, habrá que asumir costes y a lo mejor, de todas maneras, a lo mejor nos encontramos con que a lo mejor el coste no es tan grande como nos esperábamos y al final las tornas cambian y hay más gente que dice, oye, aquel tipo le respeto porque fue valiente y bueno, la vida da muchas vueltas, pero mucho ánimo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Ana, a ti y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Ha sido una conferencia interesantísima. Bueno, el tema lo da para hemos estado todos mucho. Absolutamente atentos. Yo creo que debemos quedarnos con todo lo que has dicho, pero fundamentalmente con el mensaje de que debemos ser valientes. Ojalá y os quedéis con eso. Y yo añadiría que es muy importante que no nos dejemos intoxicar. Es decir, como estamos rodeados de esos mensajes tóxicos, tenemos que estar alerta para que no vayan penetrando nuestro interior y vayamos asimilándolos como que realmente es la realidad, lo que nos están contando. Porque es verdad que hay ocasiones en las que tenemos que estar callados porque nos jugamos mucho y porque no todo el mundo tiene la libertad de poder decir lo que piensa en según qué entornos. Sí, sí. Pero desde luego en nuestro interior tener muy claro siempre que nuestras convicciones son nuestras y que no nos las tiene que imponer nadie y que tenemos que preservar siempre nuestra capacidad de pensamiento crítico y de pensar por nosotros mismos. Y como en aquel cuento que nos enseñaban de pequeños, ¿no? Del el emperador está desnudo, pues ser valientes, que lo has repetido tú mucho, ser valientes y decir siempre la verdad. Y si no podemos decirlo en el entorno laboral, lo decimos en el de los amigos, o en el de los hijos, o en el que sea. Pero siempre hay lugares en los que podemos hablar con libertad. Sí. Y bueno, que muchísimas gracias, Jorge, porque de verdad que ha sido brillante tu conferencia y has tocado un asunto que es vital en este momento. Una batalla, una más, que los afiliados de Vox tenemos que librar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias.